Buenos Buenos días días a a todos. todos. Empezando Empezando la la actividad, actividad, presentar al presentar al señor señor Mauricio Mauricio Vega, Vega, director de director de Planificación Planificación Urbana. Urbana. El señor tiene relativamente poco de estar en el cargo y es el primer plan regulador que tiene a cargo. No sé si empezamos, don Mauricio. Bueno, perdón. Sí, Sí, Tal vez Adolfo. hacer una pequeña introducción a la actividad. La verdad, bueno, reiterar lo que dice Natalia, darle la bienvenida a don Mauricio. Es un profesional muy competente y tenemos mucho entusiasmo porque efectivamente la ciudad requiere una gran energía en materia de planificación urbana y con él está llegando un nuevo aire a la municipalidad y esperamos que eso se convierta en resultados a mediano y largo plazo en ese campo. Tal vez decirles que para introducir la actividad de don Mauricio, con don Mauricio, como él sabe y como sabemos todos, el experimento de Barrio Escalante, que es un gran experimento urbano en el país, uno de los más importantes que ha habido, se inició con el último plan regulador que lo declaró como zona mixta y tiene pros y contras. La convivencia entre personas residentes y algunos de los negocios que atraen muchos visitantes no es muy fácil y lamentablemente la debilidad de nuestras instituciones para hacer que se cumplan las normas hace que las cosas sean todavía más difíciles. Ahora estamos en un proceso de formulación de un nuevo plan regulador y quisiéramos participar activamente en ese proceso para promover que se encuentren soluciones adecuadas para los diferentes intereses que conforman el barrio, de las personas que viven, que trabajan y que poseen propiedades en el barrio. Pero está circulando demasiada información tendenciosa y a veces malintencionada que se presta para alimentar la zozobra y que no es el mejor escenario para una discusión abierta y respetuosa, como la discusión que la municipalidad está promoviendo y la que nosotros desde el barrio quisiéramos respaldar. Don Mauricio es el funcionario responsable de coordinar el esfuerzo de promulgación del nuevo plan y nos ha dado muestras repetidas durante estos 2 años que tiene de estar en el cargo de una actitud muy profesional, muy abierta y muy empática con los intereses del barrio. Y nos parece que es la persona más adecuada para disipar nuestras dudas y aclararnos para qué sirve y para qué no sirve un plan regulador. No pretendemos discutir en detalle la propuesta que está haciendo de plan regulador la municipalidad porque todavía no se ha publicado y no está oficialmente en consulta. Sabemos que es un proceso que se va a abrir próximamente, pero sí queríamos como prepararnos para haber disipado la información equívoca que existe al respecto y tener claro cómo podemos hacer que nuestra participación sea lo más eficaz posible. Y entonces recogimos una serie de preguntas entre los vecinos y las vecinas del barrio que le haremos llegar, le vamos a ir haciendo las preguntas poco a poco después de que usted nos haga su pequeña intervención y les rogamos a las personas que participan en la actividad, bueno, vamos a grabar la actividad porque a esta hora mucha gente está trabajando y se disculpó de no poder participar, ahí se van a ir integrando algunos, que si tienen preguntas concretas que hacer, nos las hagan a través del chat o a través del chat de Zoom o del chat de la asociación y para que no se repitan mucho. Y entonces le damos la palabra a don Mauricio y después Natalia comienza a hacerle las preguntas que hemos recogido entre los habitantes del barrio. Don Mauricio. Bueno, muchas gracias, don Adolfo, y buenos días a todos. Yo recibí un correo la semana pasada con más o menos una buena cantidad de preguntas, ya yo las estuve leyendo, y había un poquito
me voy a referir, digamos, a esas preguntas ahora más adelante, después de que les haga la exposición sobre lo de cómo queda la propuesta de reforma para Barrio Escalante. Bueno, en sí, para más bien para todo el distrito del Carmen. Hay preguntas que son mucho de tipo de control urbano, ¿verdad? Que se sale fuera de lo que es la propuesta se sale fuera de la propuesta de reformas, es porque es más regulatorio, pertenece más a otra área, pero bueno, vamos a tratar de darle respuestas a todas ellas. ¿Ustedes me escuchan bien, sí? Sí, ok. Sí, se escucha bien. Si me permiten, voy a compartir un documento. Voy a buscarlo, un segundito. ¿Lo están viendo? Sí. Olvidamos presentar a Tomás Berch, que es nuestro síndico ante el consejo y que nos está acompañando hoy aquí. Tomás, creo que no es miembro de la asociación, pero es de las personas, desde luego, digamos, estamos muy interesados en que participe muy activamente en este proceso y hemos tenido varias conversaciones con él. Había olvidado, disculpa, Tomás, por no haber presentado. No se preocupe, don Adolfo. Aquí rápidamente, don Mauricio. Sí, efectivamente, yo soy el síndico propietario del Distrito Carmen y estoy muy atento por darle seguimiento a todo este pues, avance del plan regulador para darle claridad a los residentes de nuestro distrito y que todos estemos muy tranquilos, ¿verdad?, con este trabajo. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias por su labor. Con mucho gusto, vamos a servirles a todos. Bueno, esta es la presentación que yo hice en el consejo hace unas semanas atrás. No la voy a hacer a cabalidad, o sea, no la voy a presentar totalmente porque es bastante amplia. Solamente me voy a ir a algunas láminas muy representativas para el Distrito Carmen. Bueno, esto no, un poquito, esa primera lámina habla sobre los diferentes reglamentos que nos pide la Ley de Planificación Urbana, que debe de cumplir nuestro plan regulador, ¿verdad? Que es el Reglamento de Zonificación del Uso de la Tierra, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el Reglamento de Renovación Urbana, el Reglamento de Construcciones y el Mapa Oficial. Esto, lo que la Ley de Planificación nos pide es que los reglamentos de desarrollo urbano tengan que contener todos estos aspectos. Nuestro reglamento se ha constituido, los RDU de San José están constituidos por 4 reglamentos, pero eso no quiere decir que falte alguno de estos aspectos. Lo que pasa es que hay temas que son muy transversales, que están presentes en 1 o en 2 reglamentos de los que nosotros estamos proponiendo o los que siempre ha estado, digamos, vigente. Bueno, esta es una lámina rápida que es nada más para ilustrar que hasta la fecha, hemos hecho 6 ediciones a los reglamentos de desarrollo urbano, que va el primero del martes 17 de enero de 1995, el segundo en el 97, el tercero en el año 99, el cuarto en el 2003, el quinto en el 2005 y el último que fue el martes 29 del 11 de febrero del 2014, que es el vigente. Cabe señalar que a pesar de que en este momento yo tengo la responsabilidad de la séptima reforma al Plan Director Urbano de San José, yo he participado activamente de todas las diferentes ediciones de reformas a los planes reguladores. En ocasiones, siempre he estado presente en lo que es la coordinación del mapa del reglamento de uso del suelo. Entonces, sí tengo experiencia bastante desde el año 95 estar vinculado con todo el proceso de reformas. No obstante, sí, hasta ahora sí ya me tocó la responsabilidad de la coordinación total de la séptima reforma al plan director.
Bueno, otros aspectos, bueno, esta es una lámina también general de aquí que indica cuáles son los reglamentos que nosotros estamos publicando en este momento o los que están vigentes, ¿verdad? Que son el reglamento de disposiciones generales, el reglamento de zonificación del uso del suelo, el reglamento de espacios, vialidad y tránsito, el reglamento de publicidad exterior. Esos son los 4 reglamentos que está constituido en los reglamentos de desarrollo urbano. Y tenemos también una serie de cartografía que se relaciona a estos reglamentos, que son el mapa de zonificación del suelo por distrito, el mapa de vialidad del cantón, el mapa de zonas de control especial para la renovación urbana y patrimoniales del cantón, el mapa de retiros para el cantón de San José y el mapa de zonas de amenazas naturales y deslizamientos e inundaciones y lo que es el mapa oficial. Toda esa cartografía está relacionada a esos 4 reglamentos y forman parte de todo el conjunto normativo de los RDU. Aquí un poco en esta otra lámina explico más bien cómo se vincula los reglamentos de desarrollo urbano de San José con los reglamentos que define la ley 4240, la ley de planificación urbana. Como les decía al principio, la ley de planificación urbana establece 5 reglamentos, ¿verdad? Uno era el de zonificación para el uso de la tierra. Ok, en nuestro reglamento vigente, tanto como el que tenemos ahora en el proyecto de reformas, tenemos un reglamento específicamente para el uso del suelo. Aquí sí hay totalmente concordancia con el reglamento que plantea la ley de planificación urbana. Luego tenemos en la ley de planificación urbana tenemos un reglamento que es el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones y en el caso de los reglamentos de desarrollo urbano, este reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones va a estar presentes en 2 reglamentos, en el de disposiciones generales y en el reglamento de zonificación del uso del suelo. Posteriormente, el mapa, también la ley de planificación urbana establece como un reglamento el mapa oficial, ¿verdad? Y ese mapa oficial está presente en los RDU de San José, en el reglamento de espacios públicos, vialidad y tránsito o movilidad ahora, y en el mapa de propiedades, propiedades públicas, estatales y de la municipalidad. Otro reglamento que nos pide la ley de planificación es el reglamento de renovación urbana, ¿ok? Que es relativo al mejoramiento y rehabilitación de las áreas en proceso o en estado de deterioro. Este reglamento está presente dentro de los RDU de San José en el tema del reglamento de disposiciones generales, ¿verdad? Sobre todo es un reglamento transversal a todos los reglamentos del RDU porque vamos a encontrarlo en diferentes partes. Lo vamos a encontrar cuando hablamos de ocupación del espacio público, en el reglamento de vialidad y tránsito. Lo vamos a encontrar también en el mapa de uso, en el reglamento de uso del suelo y en mayor cantidad lo vamos a encontrar en el reglamento de disposiciones generales en un capítulo que se llama formas y zonas de intervención, urbano. Y por último, el reglamento de construcciones que nos pide la ley de planificación, este está contenido en su mayoría en el reglamento de disposiciones generales. ¿Ok? Entonces, hay 2 reglamentos que reúnen básicamente gran cantidad de lo que nos pide la ley de planificación, que son el reglamento de disposiciones generales y el reglamento de vialidad y tránsito, ya que el de zonificación de uso del suelo es un reglamento específico para este fin. Y hay un reglamento más que establece los RDU que no menciona la ley de planificación, que es el reglamento de publicidad exterior, todo lo que tiene que ver con rotulación. Ese es un reglamento nuevo. Bueno, no es nuevo, porque la verdad es que existe ya de bastante tiempo en los RDU de San José. Y más bien ahora con esa reforma le estamos haciendo una gran ampliación al tema de pantallas digitales. Bueno, ok, dicho eso entonces, les voy a explicar una cuestión conceptual que tal vez ustedes lo han escuchado anteriormente
escuchar lo que son los RDU, los Reglamentos de Desarrollo Urbano y el Plan Director Urbano. Y a veces se confunde entre uno y otro, ¿ok? Pero son cosas diferentes. El Plan Director Urbano está constituido por dos grandes documentos. Uno, que es el Plan de Desarrollo Municipal, que es a mediano plazo, que se establece para cada 4 años, y los reglamentos de desarrollo urbano, que por ley de planificación se establecen, hay que hacer renovaciones cada 5 años. En el caso de ese reglamento que estamos en reformas, ya pasó más de los 5 años. La última reforma fue en el año 2014, pero hubo un problema que nos atrasó, bueno, dos problemas que nos atrasaron bastante la reforma. El primer problema que se suscitó en la reforma de los reglamentos fue la incorporación de la matriz hidrogeológica. Si ustedes recuerdan, hubo varias, Senara generó un decreto que solicitaba que todos los planes reguladores tenían que tener incorporada la matriz hidrogeológica de POAS. Eso conllevaba a que muchas municipalidades, para poder pronunciar o poder hacer su plan regulador, requerirían de una inversión muy alta para poder hacer todos los estudios hidrogeológicos. Nada más para que ustedes tengan un detalle de eso. San José es un cantón totalmente construido, urbanizado. Nosotros hemos sacado un porcentaje de urbanización para San José y anda alrededor del 95% de urbanización. El otro 5% son pequeñas zonas libres que quedan en los márgenes de los ríos y lotes baldíos que todavía quedan en el cantón, pero todo lo demás está urbanizado y con ello está impermeabilizado. Pero para San José, la SETENA nos pedía hacer unos estudios hidrogeológicos que al municipio le costaba, solo para el municipio, que no tiene ya por sí mismo, por el contexto, digamos, que le acabo de decir, no tiene el potencial hidrogeológico como podría tener otros cantones, como puede ser Barba, o San Rafael de Heredia, o Belén incluso, o Flores. San José, el costo para poder hacer ese estudio hidrogeológico andaba alrededor de 178 millones de colones. Solo hacer el estudio. Y el estudio le demoraba a la SETENA hacerlo alrededor de 2 años. Esto de empezar en ese momento de forma inmediata, pero había otros municipios haciendo cola. Entonces, entramos tanto San José como otras municipalidades en un estira y encoge con la SETENA, porque eso atrasaba significativamente toda la programación que teníamos del plan regulador, y por eso se creó desde el seno de una de las oficinas de la Casa Presidencial una comisión únicamente exclusiva para analizar el tema de la matriz hidrogeológica, y se congelaron en ese momento todo el desarrollo de planes reguladores y de estudios de las IFAS, hasta el tanto saber cómo se iba a proceder. Y en ese entonces fue en el año más o menos 1917 que nos retrasó enormemente porque estaba todo congelado hasta no saber cómo iban a ser las nuevas reglas del juego, hasta finales más o menos del año 1918. En ese interín todo se congeló y en el 18 ya comenzamos a iniciar un nuevo proceso que para San José lo arrancamos a mediados del año 19, del año 2019. Y ahí hubo un acuerdo del Consejo Municipal que se decidió volver a abrir la apertura de reformas a finales del 19 para el mes de septiembre, con un plazo hasta finales de diciembre de ese mismo año, para poder recibir de las comunidades todas las propuestas de reformas, comentarios, solicitudes, críticas, objeciones al plan vigente, para ser analizadas por una comisión y volver a constituir el proceso y toda la nueva propuesta de la reforma al plan regulador.
Posteriormente a eso, después del año del 2019, se vino lo de la pandemia, en el 2020, que también nos ha demorado mucho el proceso por todo el asunto de los protocolos y todo el desarrollo, las visitas de campo se separaron, las comprobaciones que teníamos que ir a hacer al campo por el asunto de todas las propuestas se retrasó significativamente. Y bueno, hasta ya básicamente finales del 2019 logramos concluir y cerrar todo el proceso de reformas. Y ahora ya estamos en la etapa entonces de publicaciones. Ya recientemente, la semana pasada, se salió en la Gaceta la publicación del reglamento para la audiencia pública, que Dios mediante queremos, yo espero que sea a más tardar entre el 27 de marzo o el 9 de abril. Esto por el asunto de la Semana Santa que tenemos ahí encajonada, que tenemos que valorar cuál de las dos fechas es la más pertinente para hacer la audiencia pública. Ahorita, como les digo, la semana pasada sacamos el reglamento de la audiencia pública porque esta audiencia tiene que ser mixta, va a ser tipo virtual, remota y presencial con un pequeño cupo de 20 personas y queremos que esas 20 personas que lleguen acá a la municipalidad a presenciar la audiencia pública sean personas que no tengan posibilidad de redes sociales, de enlazarse con redes sociales o vía internet. Y también queremos darle la posibilidad a algunos adultos mayores que ya nos han manifestado que quieren estar presentes en la audiencia pública. Entonces, ese cupo pequeño va a ser para ellos. El resto, entonces, ahí sería, estamos valorando la plataforma, si lo vamos a hacer por Zoom o por Teams. Eso es una tarea que tiene que valorar la Dirección de Tecnologías de Información. Pero bueno, les cuento todo esto para que más o menos ya ustedes estén enterados de que ya la audiencia ya pronto va a tener fecha y va a ser a finales del mes de marzo o a principios del mes de abril. Bueno, volviendo a este esquema que ustedes ven en pantalla, entonces el Plan Director Urbano se ha constituido por esos dos reglamentos. El Plan de Desarrollo Municipal, que son toda la parte programática, toda la parte de proyectos que se establecen cada 4 años. En este momento, nuestro Plan de Desarrollo Municipal va a tener una vigencia de 2021 a 2025. Y la parte de reglamentos de desarrollo urbano es la que estamos reformando. Entonces, estos dos elementos constituyen lo que se ha denominado el Plan Director Urbano, un cuerpo normativo con un conjunto de proyectos, los cuales tienen que estar en reformas cada 5 años aproximadamente, 4 o 5 años. Bueno, esta lámina la voy a pasar y voy a entrar un poquito más de lleno al tema entonces de lo que es Escalante. Si tienen alguna pregunta acá, con mucho gusto les evacúo si tienen alguna pregunta hasta el momento. Estos mapas ahora podemos retroceder más, podemos hacerlo, y me puedo referir más adelante en ellos, pero quiero irme ahora directamente a los mapas de uso del suelo de Escalante. Ok. Bien. Ese es el distrito Carmen. Este es lo que ustedes están logrando ver ahí, es el mapa de uso del suelo actual vigente del distrito Carmen. Como ustedes aprecian, todo barrio Escalante está como mixto en este momento. ¿Ok? Tenemos una pequeña zona verde sujeta a estudio, no es de protección. Esa zona verde no es una zona verde de protección. Es una zona que se delimita verde porque es una zona sujeta a estudio. Eso quiere decir que por la condición de la quebrada Los Negritos, que pasa por acá, esta que está aquí, ¿ok? Y por algún asunto dependiente que genera incertidumbre para poder identificar el uso. No obstante, esa zona sujeta a estudio tiene el propósito de pintarse así porque entonces al tener esas condiciones de pendiente y centrar la quebrada, eso nos obliga a nosotros a pedirle a los inversionistas o a algún desarrollador que quiera hacer algún tipo de inversión en alguna finca que coincida en esa zona verde,
nos permite a nosotros pedirles estudios geotécnicos e hidrogeológicos más detallados para esa obra. Por eso es que lo dejamos de ese tono. Pero el uso que adopta esta zona verde es el uso inmediato colindante. O sea, quiere decir que todas estas fincas que están acá, el uso que adopta es uso residencial. Y todas estas fincas que están a este lado pueden optar por el uso mixto. ¿Ok? Estas de este lado también por el uso residencial. Otro aspecto que tenemos en Barrio Escalante, bueno, en azul, son todo lo que son los usos institucionales. Durante muchos años, nosotros hemos pintado el uso institucional como una zona. El uso institucional no es una zona. ¿Ok? Aquí tal vez se puede ver como una zona en este conjunto que vemos acá, porque lo que tenemos es un centro cívico, ¿verdad? Tenemos la asamblea, tenemos lo que es la estación del ferrocarril al Atlántico, el hospital, Fercori, tenemos lo que es la Biblioteca Nacional, y tenemos aquí lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, todo eso es un circuito cívico que se puede ver como una zona porque están muy agrupados todos estos edificios gubernamentales, pero en realidad no es una zona porque no a estos usos no hay normativa específica amarrada. ¿Ok? No hay. Entonces, no hay, en los reglamentos no hay nada que nos diga cómo normar la zona institucional. Entonces, cada uno de esos usos en azul se regula en función a la normativa del uso del suelo inmediato o colindante. ¿Okay? Eso quiere decir que, por ejemplo, para esta zona residencial, yo debo aplicar la normativa de mixto, que es lo que está colindante a ella. ¿Okay? O esta zona acá del Tribunal Supremo de Elecciones, yo aplico la normativa de uso comercial, que es el color rojo. ¿Okay? Bueno, y la otra parte del distrito, del barrio Escalante, que tiene otra zona, es esta al sur, que es lo que colinda con la avenida central, la que da para los Yoses, que está en tono color rojo, que es una zona comercial 2. Y esa zona comercial 2 es una zona intermedia entre la zona de más alto impacto, que es la zona comercial 1, y la zona 3, que es la zona de barrio. ¿Okay? Aquí se permiten actividades como oficinas, restaurantes, bares, qué sé yo, algunas tipo de financieras, bancos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Viendo ya entonces este esquema general del Distrito Carmen, específicamente lo explicado para el para el barrio Escalante, vamos a ver cuáles son los cambios que estamos proponiendo para dicho barrio y para el distrito. Ok. Ahí en color magenta acabo de sobreponer todos los cambios de uso del suelo hechos para el distrito Carmen y para el barrio Escalante. Y voy a quitar ahora ese color magenta para que ustedes vean cómo queda en sí el distrito y el barrio. Voy a pasar a otra. Aquí cabe indicar que todo el distrito lo que sufrió fue un total de 505 cambios, ¿okay? Que son estos que acabo de presentar. ¿Okay? Así queda ya el distrito final del distrito Carmen y barrio Escalante. ¿Ok? Voy a detallar ahora cada uno de los usos. Ok. Primero, la zona sujeta a estudio, ¿verdad? Que es esta, la que les mencionaba, se mantiene igual. ¿Ok? De todo Escalante, bueno, las zonas azules que yo le decía que estaba como uso institucional, que no es una zona, lo eliminamos y comenzamos a los azules darles una zonificación en función a su uso inmediato, ¿verdad? Al uso inmediato colindante. Entonces, por ejemplo, Fercori queda en rojo. Bueno, casi todas quedan, la mayoría quedan en una zona comercial, todas las zonas institucionales. Lo que era Escalante, todo mixto, regresamos a uso residencial 1. Todas estas zonas
al norte, ¿verdad? Y al oeste del Farolito. El sector del Dedo, que era residencial, se mantiene residencial. Estas zonas acá al este del Farolito quedan residenciales. Todos los alrededores del Parque Francia quedan residenciales. Y ese sector también de lo que es al norte, bueno, sobre la línea de ferrocarril quedan residenciales. Queda mixto únicamente calle 33 hasta la calle 13, ¿ok? Y de la calle 13 hasta más o menos pegar con el Farolito, que es esta forma acá, y lo que es la avenida, perdón, la avenida 13, no calle 13, la avenida 13, y la avenida 9, ¿ok? Quedarían mixtas, al igual que lo que sería todo lo que es la calle 32, 34, no, ahorita no lo veo muy bien, 34 creo que es, queda mixto, y al sur de la línea de ferrocarril también quedaría mixto. ¿Ok? Ese es, digamos, el cambio del uso del suelo para el barrio Escalante. En el resto del cantón quedaría todo mixto, lo que sería Amón, Otoya y Aranjuez, todo queda mixto. Eso también a raíz de una solicitud de los propios vecinos de estas comunidades que nos pidieron mixtear toda esta zona. Y bueno, toda la parte al sur del distrito Carmen queda como zona de comercio 2. Áreas verdes, que sí hay que identificarlas: Morazán, Jardín de Paz, el Parque España, Parque Nacional, Simón Bolívar, Polideportivo Aranjuez, quedarían como áreas verdes y comunales. Ok, esa es la propuesta para el distrito Carmen y barrio Escalante. ¿Alguna pregunta pues acá? Tal vez, Mauricio, esperamos a que termine la exposición y tenemos una lista de preguntas y luego hay gente que está mandando otras preguntas. Tal vez las dejamos más bien para el final. Muy bien, voy a retroceder un poco a los mapas anteriores que les decía. A ese sector. Ok. Vamos a ver. Ok. Para ese sector, lo que es el barrio Escalante, tenemos unas propuestas de peatonización y también para el distrito Carmen, que voy a explicar acá, no sé si la imagen se ve clara. Esa imagen lo que tenemos es las zonas de renovación urbana para el cantón. En esas zonas de renovación urbana tenemos 3 centralidades, que son el Distrito de Innovación T24, que es esta, que es bastante grande, que son donde está la Sabana, casi todo el distrito de Mata Redonda y parte del distrito Hospital. Tenemos luego lo que es histórico y lo que es el o lo que nosotros hemos denominado lo que es González Víquez. Que entre esas 3 centralidades generar algunas conexiones verdes, paseos peatonales, ciclovías, que me conecten las 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre T24, el Distrito de Innovación, estamos proponiendo hacer toda una intervención a la par de la línea de ferrocarril, con un bulevar y con una ciclovía que me conecten lo que es la ciudad tecnológica T24 con la centralidad de Ciudad Gobierno o González Víquez, ¿okay? Llegando a un nodo de integración que sería la estación del ferrocarril, ¿verdad? Que aquí lo que se quiere más adelante es generar todo un nodo como es de integración multimodal, y posteriormente esa zona integrarla con un paseo peatonal que va del Parque Cañas en la calle 2 hasta el bulevar de la avenida 4, que sería y conectarlo luego también con el bulevar de la avenida Central, y posteriormente conectarlo con otro paseo peatonal, que es el paseo peatonal de los niños y los niñas, que me llegaría a conectar con el Museo de los Niños. Tendríamos también una conexión entre lo que sería
el río Torres y el río María Aguilar, conectando Finca Echando con un bulevar que ya se empezó a construir, Cayetano, conectando con el MOP y conectando ese bulevar con el bulevar de Costa Rica, y conectar eso con el paseo de los estudiantes o el barrio chino, con la plazoleta de la Soledad, seguirlo conectando con el Corazón de España y conectar ahí con el paseo de la Argentina hasta lo que es el Simón Bolívar. Ahí tendríamos una conexión entre el río Torres y el río María Aguilar. Luego está la ampliación de lo que es la Avenida Central hasta la Asamblea Legislativa y conectar ahí con otro paseo mixto entre lo que es el paseo de la Cali, lo que es del otro nodo de integración multimodal, que sería del Atlántico, ¿verdad? Conectarlo con la Avenida Central y otro que sería del Parque Nacional, conectarlo con otro paseo peatonal mixto con el Hospital Calderón Guardia. El otro paseo peatonal que se está proponiendo mixto, que es el que ustedes ya conocen, que es el de calle 33, lo que es el paseo gastronómico, que es el otro proyecto de integración. Entonces, todo esto se une al mapa de uso del suelo, que aquí tenemos los proyectos de renovación urbana, con los proyectos con los proyectos de uso de suelo para el distrito y para el barrio. Y ahora, bueno, este sería el mapa de retiros. Entonces, podemos ver que para Barrio Escalante, los retiros que se están proponiendo acá son retiros de 2 metros para casi todo el barrio. Quedan unos retiros que son en rojo, que esos son retiros del MOP por ser estas vías, rutas de travesía urbana. Entonces, ahí quien tiene que regular el retiro es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero todo el barrio quedaría como con retiros de 2. Bueno, voy a pasar al mapa de vialidad. Que pasen todos estos. Bueno, este es el mapa de todo lo que son los espacios públicos del cantón. Entonces, aquí lo que tenemos en color verde son todas las propiedades de la municipalidad y en color amarillo son todos los mapas, todas las propiedades del Estado. Esto es para cumplir con el mapa oficial que nos pide ese reglamento que nos pide la Ley de Planificación Urbana. Y este sería el mapa de la vialidad propuesta para el Distrito Carmen. Bueno, aquí lo que tenemos son los 4 distritos centrales, pero aquí vemos todo lo que es el Distrito Carmen y Barrio Escalante. Entonces, Barrio Escalante queda con un paseo peatonal, que es la calle 33, con 2 rutas de travesía urbana, ¿okay? Que son estas que estoy marcando. Queda una vía nacional al oeste, perdón, y una vía nacional al sur, delimitando todo el barrio, y las calles internas del barrio quedan como vías secundarias, con excepción del Dedo y más al norte, que quedan como vías terciarias. Y yo creo, bueno, ya entonces ahí tendríamos los 3 panoramas, tanto, bueno, los 4 panoramas, retiros, vialidad, uso del suelo y renovación urbana. Y yo creo que aquí estaríamos con eso. Muy bien, muchísimas gracias, don Mauricio. Habíamos hecho una compilación de preguntas, que procederíamos a hacerle algunas, digamos que, y hay otras que han sido hechas en el transcurso de la presentación suya. ¿Vos estás? Ok. Con respecto a de hecho, lo que estaba diciendo de... Dame un segundo. Sí. Que Que te silencies. Porque
Ok, ok, sí. Bueno, primero, sí, aclararles que las preguntas nos las hagan por el chat para poderlas ir aquí incluyendo conforme. Sí, 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 sí me escuchan. Ok. Con respecto a los alcances que tiene la vinculación con otras normas relacionadas con la convivencia urbana y con las diversas instituciones responsables por de velar por el cumplimiento de esta norma. En particular, hay vecinos y vecinas que piensan que la existencia de bares camuflados se da por debilidades en el plan regulador. Es la primera pregunta. Ok, ¿quieren que lo vayan contestando de una vez? Sí. Sí, 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 para Bueno, como yo que no se les nos decía, acumulen. una cosa es, tenemos que, ahorita como se está proponiendo la zona mixta, tanto en el programa, perdón, en los reglamentos vigentes, permiten bares, ¿verdad? Se permiten bares. Entonces, el tema de que existan bares que estén al margen de la ley, que no tengan patente, no es un problema de la norma, es un problema de control de la norma. O sea, aquí tenemos dos áreas. Un área que es la que yo administro y dirijo, que es el área de planificación urbana, que se encarga de hacer la norma, ¿ok? Y hay otra área, que es el área de control urbano, que es la que se encarga de su plan, ¿ok? Entonces, cuando existan actividades al margen de la ley sin patente, no es un problema de que la norma lo permita, es un problema, la norma lo regula, ¿verdad? Y la norma es clara, en la ley de patentes dice que cualquier actividad comercial para poder funcionar tiene que tener licencia comercial e incluso tiene que tener permiso de salud, ¿verdad? Entonces, si hay bares que están surgiendo fuera de la norma, es un problema de control que tienen que ser denunciados, ¿verdad? Para que la municipalidad pueda accionar su debido proceso y cerrar esos locales comerciales. Hay 4 preguntas que le voy a hacer las 4 porque están relacionadas entre ellas. Primera, ¿qué ventajas ofrece la normativa de zona residencial para una persona residente frente a la normativa de zona mixta? 2, ¿cuáles son las principales actividades no residenciales, oficinas, pulperías, tiendas, sodas, etcétera, que están permitidas en una zona residencial? Porque hay gente que piensa que una zona residencial solo puede haber residencias. Entonces, ¿cuáles serían las principales actividades? ¿Es posible restringir el número de patentes de licor otorgadas en una zona mixta? ¿Puede ser congelado el número de licencias de restaurante en una zona mixta? Y finalmente la cuarta, ¿es posible establecer una zona mixta con regulación especial? Por ejemplo, en materia de actividades permitidas, horarios, alturas de las construcciones, etc. Esas 4 están más o menos relacionadas. ¿Sí le parece contestar? Okay. Bueno, vamos primero vamos a decir, con la primera, ¿de acuerdo? Uso residencial. Las zonas de uso residencial permiten actividad comercial. O sea, no es que sea únicamente para uso de vivienda y punto, no. Hay una serie de actividades que se llaman de uso complementario al uso residencial que son permitidas, como por ejemplo pulperías, abastecedores, verdurerías, oficinas para profesionales independientes o unipersonales para en el derecho individual de su profesión que no requieren patente, etcétera, etcétera, más o menos. Hay toda una lista grande de actividades que uno puede ubicar en zona residencial. Ahora, yo tengo actividades
en zona residencial, que puedo ubicarlas con algún condicionante que no se permiten a cabalidad o en total, pero si cumplen con algún tipo de condicionante, yo podría autorizar esas actividades, como por ejemplo, una oficina administrativa. Yo puedo permitirla en uso residencial siempre y cuando cumpla con 3 requisitos básicos, ¿verdad? Que no son excluyentes uno del otro. Uno, por ejemplo, que la finca en cuestión esté frente a una vía primaria o una vía secundaria. Segundo, que tengan espacio para parqueo. Tercero, que esté relacionado a un edificio condominio con mínimo de 15 soluciones. Esos son algunos condicionantes, por ejemplo, las oficinas administrativas. Por ejemplo, otro uso que no se permite en uso residencial, pero con una condición X, puede ser, por ejemplo, centros de salud de VAIS y centros de nutrición, ¿verdad? Estas se permiten con condicionantes que van desde la vialidad, que van desde por ejemplo, la vialidad que le dice, el tamaño también, el área de ocupación, son condicionantes para que puedan operar. Y espacios, casi todas están amarradas mucho al espacio de estacionamiento, ¿verdad? Ahora, los usos mixtos permiten una gama más amplia de actividades comerciales. O sea, todas las actividades comerciales que son permitidas como usos complementarios al uso residencial son permitidos también en el uso mixto, además de otras actividades como por ejemplo restaurantes, bares, ya pueden existir algunos, por ejemplo, ferreterías, algunas otras actividades que generan un poquito más de impacto. Y de igual forma, los usos mixtos a un área de operación y a espacios de estacionamiento. Y es el área de ocupación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de uno y el otro? Por ejemplo, el sector residencial se dan la cantidad de actividades comerciales en un área determinada, en una área geográfica, no digamos, porcentualmente a la cantidad de fincas de esa área, es menor, ¿verdad? Qué sé yo, un 25, 20, un 10%. Entonces uno puede decir, bueno, que aquí hay presencia que sea, no, perdón, más baja, un 10%, puede ser que lo conservamos como uso residencial. No hace falta pasarlo a uso mixto. Pero cuando ya la cantidad de actividades comerciales y de servicios van creciendo, van en aumento en un área residencial, entonces ya uno se comienza a plantear de convertir la zona a una zona mixta porque ya tiene un mayor impacto de ser hacia un mayor impacto o a una mayor apertura al uso de comercio y servicio. Entonces, cuando se plantea hacerlo mixto. Tienen que tener también una cosa en consideración. Los barrios alrededor del casco urbano de San José están siendo muy irradiados por la actividad comercial. Entonces, en el transcurso del tiempo, nosotros hemos ido valorando. De hecho, ahorita estamos llevando a cabo un censo de actividades comerciales y hemos estado notando cómo en algunos barrios muy antiguos, muchas ideas, oficinas, donde se valora la posibilidad de pasarlo a en total conversión y la ciudad dando algunas nueva mañana. Ahora, la pregunta se hace, que ¿hasta qué punto es bueno pasar un área residencial
residencial que está siendo impactada por actividades comerciales y de servicios, pasarla de una vez a zona mixtas o más que generar normativa específica que la logre proteger, ¿verdad? Entonces, la pregunta nosotros la hacemos y la elaboramos desde el punto de vista histórico de qué tanto hay población que se mantiene ahí y qué tanto una población desea conservar el a que esas fincas sigan siendo residencial y si hay oportunidades de venta de una propiedad, de una casa, casi siempre los que compran casa a inversionistas o a esa no obstante, reuniones con algunas asociaciones, con ustedes nos reunimos con algunos representantes de Escalante, nos reunimos en repetidas veces en el 2019 y tratamos de recibir sus impresiones. Tanto fue así que fue la decisión de pasar una parte, regresarlo a uso oral, darle la parte mixta. Bueno, la otra pregunta relacionada era con, ya se me fue, vamos a ver si me acuerdo, don Adolfo, las últimas preguntas. Sí, las últimas preguntas eran si es posible restringir el número de patentes de licor o el número de licencias de restaurantes y si es posible establecer una zona mixta en la cual haya, digamos, controles especiales en los horarios, etcétera. Exacto. Sí, diferenciada, ok. Vean, bueno, con respecto a esa pregunta de regular no podemos decirle a una persona, en una zona mixta, decirle al dueño de una propiedad, decir, a usted sí, del vecino que está solicitando, no, ¿verdad? Porque entonces ya vamos contra un principio constitucional de desigualdad. Entonces no podemos, digamos, en zona mixta, 33, que es el paseo gastronómico, es permitir que ahí, que los que tengan interés a poner un restaurante sobre esa zona mía lo pueda hacer sin ninguna restricción, digamos. No es que decir, esa propiedad sí, esa propiedad no, esa sí, esa no. No, eso no lo podemos hacer. Por eso que les decía, porque estaríamos generando desigualdad, estaríamos incumpliendo un principio constitucional de igualdad para todos los que tengan, digamos, todos los que estén dentro de esa zona. Y en ese mismo sentido, no podemos generar tampoco una diferenciación de normas para únicamente una mixta Escalante en detrimento de otras zonas mixtas que hay en el cantón. Tenemos que, a la luz de los reglamentos, todos los requisitos en zonas mixtas tienen que ser iguales. No pueden haber diferenciación. De hecho, hemos creado las centralidades. Como ustedes pudieron ver anteriormente, yo marqué 3 centralidades, T24, bueno, el Centro de Innovación T24, lo que es el Centro Histórico y lo que es la norma con González Víquez. Y en cuanto a esas centralidades, pudimos identificar específicamente algunas actividades que con, vamos a ver, decir, ok, si yo digo que Escalante va a ser una zona de renovación urbana, yo le puedo dar normas diferenciadas en cuanto a pero las okay, si el edificio y da al espacio público un 10 o un 15%,
de su terreno, puede optar por tantos porcentajes más de edificabilidad. ¿Okay? Entonces, más bien estamos poniendo un incentivo para poder llevar a los edificios a un mejoramiento de su estructura desde el punto de vista ambiental y de donar al espacio público más área en ese aspecto. En ese aspecto estamos haciendo la diferenciación en las zonas de control especial que indicamos anteriormente. Pero en lo que para el T24 se permiten las mismas actividades del cantón. Donde se está regulando es en lo que es publicidad exterior. Ahí sí estamos regulando en publicidad exterior, normando el tamaño de los rótulos para cada una de las centralidades. ¿Podríamos hacerlo para usos? Sí, podría ser específico en los usos que queremos potencializar en Barrio Escalante para decir, estos son los usos que queremos que existan en Barrio Escalante. Pero cuando nos damos cuenta que cuando nos hicieron la propuesta a ustedes, que lo que ustedes querían era que existieran en la zona, fueran siempre restaurantes, oficinas, uno que otro, y eso ya estaba. Entonces no había por qué agregarlo adicionalmente. Si ustedes nos dicen que es que nosotros queremos que aquí en Barrio Escalante potencializar los naranja, pues entonces eso lo estaríamos agregando dentro de la zona de control especial de Escalante como actividades más específicamente para esa zona. Pero fíjese que en el caso de las otras centralidades se sigue permitiendo zonas mixtas. En Ciudad tener que se ubique en ciudades mixtas, si quiere poner un restaurante o un bar, lo puede hacer. No es excluyente. Lo que podríamos es agregar nuevas actividades que no figuran específicamente para la zona. Muy bien, muchísimas gracias. Con gusto. Eso es contra la ley. Hay otro grupo de preguntas muy parecidas que le voy a formular, que son como del mismo Perdón, tipo. Adolfo, si puedo hablar un poquito más alto, que no le escucho. Sí, le voy a exponer otras 4 preguntas muy parecidas. Ajá. Las siguientes. 1. ¿Es posible que los predios en zona residencial que limitan con predios en zona mixta soliciten su recalificación para que se les aplique la regulación de zona mixta? 1. 2. ¿Qué ocurre con las actividades no permitidas en zona residencial que ya estaban operando? ¿Pueden realizar inversiones de mantenimiento y mejora? Digamos, los restaurantes o otros negocios que ya estén en una zona si se recalifica como residencial. 3. Si en un predio que quedó en zona residencial se venía realizando una actividad no conforme, por ejemplo, un restaurante, y esa actividad cesa, el restaurante quiebra, por ejemplo, puede volver a funcionar allí otro restaurante si los propietarios demuestran de alguna forma que antes operaba allí un restaurante y que el predio había sido habilitado para ese propósito. Y 4, ¿qué ocurrirá con los proyectos en construcción en la zona que pasará a ser residencial? Por ejemplo, la construcción de la nueva sede de la Universidad Central o un proyecto de oficinas aquí muy cerca. Esas serían 4 preguntas, sobre todo para ver cuál sería la situación en caso de que recalifiquemos, volvamos otra vez a residencial, la situación que enfrentarían los propietarios y las empresas que están funcionando en lo que sería la nueva zona residencial. Ok, ¿me puede repetir la última, nada más, que no entendí bien la construcción? Sí, si hay algún proyecto en construcción al que se le había dado ya un permiso de construcción, ¿qué pasará con él? ¿Puede terminarse o quedaría como no conforme o se interrumpe el proyecto que ya va de camino? Ok, ya, muy bien, sí. Bueno, tal vez empiezo con esta última. Los proyectos que ya tienen permiso, ya tienen autorización, no hay ningún problema, pueden continuar. En este momento todavía el proyecto no ha sido aprobado, entonces
siguen en marcha. En todo caso, que el proyecto se aprobara y que a una construcción que en este momento solicitó permiso, que no ha iniciado todavía obras y que fue para, digamos, que coincide en una zona residencial, ahora que estamos marcando nosotros, de las que estamos regresando a zonas residenciales, el proyecto coincide en una de estas zonas y pidió para qué sé yo, una actividad comercial, entonces queda marcada como un uso no conforme, pero se queda autorizado con patente, si a la hora que lo vaya a solicitar, se le tiene que otorgar la patente porque el permiso que solicitó y le fue aprobado fue para ese fin. Entonces, aunque la norma cambie, ok, ya tiene un derecho y ese derecho hay que respetarlo. Entonces, la construcción puede operar y puede solicitar la patente si fuera, digamos, de una actividad comercial. Ahora bien, si en un año, o sea, en ese momento sacó el permiso, tiene un año para ejecutarlo. Si en un plazo de un año no ha iniciado actividad, entonces el derecho se cancela. ¿Okay? El derecho del permiso de construcción se cancela y lo mismo si hubo una patente que solicitó y no la ejecutó en un plazo de un año, se cancela. Y entra entonces, tiene que volver a solicitar nuevo permiso o nueva patente con las normas vigentes. O sea, en este momento, tanto el plan, los reglamentos de desarrollo urbano actuales, los vigentes, como la propuesta, les dan a los inversionistas un año de gracia. ¿Ok? Ahora bien, partamos de otro ejemplo. Digamos que el proyecto arrancó en este momento, ya está arrancando o inicia labores a final de este año. Tiene entonces, por haberse iniciado labores y comprobar de que inició labores a final de este año, ya con la norma cambiada, tiene un año para poder concluir la obra. ¿Okay? Si el proceso arrancó, pero fue abandonado, ¿ok? Tiene que, y pasó X cantidad de años para retomarse, tiene que volver entonces a solicitar nuevamente permiso. Pero tendría la ventaja de que puede solicitar el permiso nuevamente, pero como la estructura, si fue para una actividad comercial, digamos, un restaurante que coincidió en una zona residencial, y ya existían planos aprobados anteriormente, lo que hubo fue una interrupción de la obra por falta de financiamiento o de presupuesto, entonces lo único que tiene que hacer es volver a pedir permiso, pero puede operar la actividad sin ningún problema. Okay, nada más es una actualización del permiso de construcción y eso posteriormente demuestra que la obra tenía un fin específico para uso comercial y eso solicita la patente y no hay ningún problema. Sigue operando como un uso no conforme. Entonces, eso nos lleva a las segundas a la pregunta 2 y a la pregunta 3. Ok, ¿qué pasa con cuando existe una actividad que ya fue, o sea, que ya está operando, que es un uso de un restaurante o de un bar y quedó en la zona residencial? Bueno, puede seguir operando sin ningún problema. Como quedan marcados como uso no conforme y si hay sobre todo cambios que se hicieron a la estructura de vivienda que ya la imposibilita a regresar a ser vivienda como era antes, no hay problema en un futuro que esa persona, digamos, ese inversionista, digamos que tuvo una situación económica difícil y le llevó a cerrar el local comercial. Entonces, con solo el hecho que él demuestre que en el pasado, o digamos que él arriende el local a otra persona, esa persona demuestre que hubo una patente comercial del restaurante y que hubo modificaciones físicas a la estructura que ya la imposibilitan regresar a un estado de vivienda, puede seguir operando como restaurante. No hay ningún problema. Ahora, las mejoras que se le pueden hacer a una actividad que está operando ahorita como restaurante, son todas aquellas mejoras de remodelación que conlleven a asegurar la condición de los clientes en el edificio, ¿verdad? Lo único es que no puede crecer en tamaño, ya está confinada a seguir operando en el tamaño que quedó. No es que puede comprar una finca
a la par, ¿verdad? Y extender el local comercial a la par, o hacer una remodelación para crecer hacia arriba. No, eso sí ya no lo puede hacer. Puede, digamos, hacer mejoras a lo interno, de remodelación, de pisos, de baños, de la cocina, del área, digamos, de ocupación, de las visitas, de la parte del restaurante. Todo ese tipo de mejoras sí las puede hacer sin ningún problema. Lo que no podría hacer es crecer tanto a los lados como arriba, ¿verdad? No puede ampliar el negocio. Y le vuelvo a reiterar, o sea, si hay un cambio de patente porque el dueño actual de un negocio decidió venderlo a un tercero, ese tercero puede seguir operando porque demuestra que hay una patente y que hay una estructura equipada para ese propósito, aunque esté en zona no conforme. Y luego, con respecto a si yo tengo una vivienda en este momento, digamos, tengo la zona residencial en este momento a la par de la zona mixta. Si yo tengo una finca en zona residencial que es colindante a la zona mixta, en este momento, en el reglamento vigente, se permite ampliar la línea limítrofe una única vez a esa propiedad residencial. En este momento, con el uso vigente, a través del artículo 8. ¿Ok? No obstante, con la reforma que estamos proponiendo, el artículo 8 se elimina. ¿Ok? Se elimina y se elimina por recomendación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del INVU, donde ellos eliminan la comisión que analiza este tipo de cosas y dice que ya ellos no van a seguir autorizando esa extensión de la línea limítrofe entre diferentes zonas. ¿Okay? Ya lo que está, digamos, en este caso yo tengo una vivienda colindante al uso mixto o al uso comercial, ya con la nueva reforma no puede heredar o extender el uso mixto o el uso comercial colindante. Sí, hay un par de preguntas que una ha estado saliendo en este momento en el chat y la otra ya la habíamos recopilado, que están muy cercanas. La que está saliendo ahora en el chat es que parece que usted dijo que los bares se permiten en zona mixta. Hasta donde nosotros entendíamos, en el plan actual no se permiten bares en la zona mixta. Porque puede ser que yo me equivoqué. Déjeme revisar aquí en la lista. Eso ha generado un poco de Sí, inquietud. déjeme nada más, perdón, puede ser que yo me haya equivocado. Voy a revisar un momentito en la lista para confirmarlo. Sí, es porque, bueno, hasta donde sabemos no se permitían y la pregunta sería si y con el nuevo plan regulador en las zonas mixtas se van a permitir bares. Tiene todo usted, están en lo cierto, no se permite, me equivoqué yo. Ah, bueno. Bar, cantina y taberna en zona mixta no se permite y en la reforma tampoco se permite. Ah, bueno. Y la otra relacionada con esta que ya habíamos compilado es en relación con la normativa de espectáculo público, tanto en locales como al aire libre. Antes la normativa era restringida y hacía falta que el Consejo Municipal aprobara los reglamentos, los espectáculos públicos, y ahora pareciera que se liberalizan y que va a ser posible, bueno, primero es el alcalde la nueva persona competente para autorizarlos, ya no el Consejo. Pero por otra parte, que pareciera ser que es mucho más sencillo hacer espectáculos públicos y esa es una cosa que interesa a la gente del barrio porque en el pasado hemos tenido algunas experiencias negativas que pueden haber comenzado bien, pero terminaron muy mal de espectáculos públicos muy masivos que se realizaron en el pasado en el barrio. Entonces, en relación con los cambios en la normativa de espectáculo público, sí, ¿qué cambio hay? Ok, el cambio que hay en el tema más bien es un cambio hacia la ocupación del espacio público. Porque hay un reglamento, el reglamento de patentes, que es, aparte de los RDU, que sí permite, digamos, permiten los espectáculos públicos y los regula, junto con autorización del Ministerio de Salud. Pero en el caso de los RDU, lo que estamos normando es hacia la ocupación del espacio público. O sea, en este momento no hay nada que norme la ocupación del espacio público, sobre todo en eventos masivos. En este momento nosotros estamos regulando la ocupación del espacio público en arrendamiento del espacio público. De tal forma que cualquier
digamos, empresa o persona que desee hacer una actividad sobre el espacio público, tiene que solicitarlo, bueno, a la municipalidad, como está estipulado en el reglamento de patentes y actividades o espectáculos públicos, solicitar a patentes. Nosotros valoraríamos la zona, porque no son en todas las zonas que se permite el espectáculo público, en zonas residenciales no, solamente en zonas comerciales y creo que mixtas se permite. Y se estaría regulando, digamos, a través el espacio, a través de una renta, ¿verdad? O sea, hay una fórmula que elaboramos para lo que es la renta del espacio. Sí, aquí hay Eso es lo que, pequeño- digamos, a nivel de los RDU, ¿verdad? Pero es que ya ahí están tocando otra normativa, que es la de patentes y espectáculos públicos, que eso no está contenido en los reglamentos de desarrollo urbano, es esa parte. Alguien preguntaba, por una parte, ¿a qué se debe el cambio de Escalante? Digamos, ¿cuál es la reflexión que da lugar a pasar Escalante a residencial, una parte de Escalante residencial? Y luego, ¿por qué en Aranjuez se elimina la pequeña zona residencial que había? Digamos, ¿qué beneficia eso y cuál es el origen del cambio? Y luego, ¿qué es la ciudad de gobierno? ¿Cómo se entiende el concepto de ciudad de gobierno? Esas tres preguntas. Ok, está bien. Bueno, primero, lo de Escalante, esa solicitud de un grupo de vecinos, propiamente Escalante, que nos hacen la solicitud bien marcada para traer o eliminar ciertas zonas en Escalante que estaban como mixtas, pasarlas a uso residencial, al uso anterior, ¿verdad? Entonces, eso obedece a una solicitud de un grupo de vecinos específicamente, y de los cuales nosotros los hemos recibido en el 2019. Recibimos las propuestas de cambio y las aceptamos a raíz de esas solicitudes. Entonces, aparentemente fueron gran mayoría. Por eso es que se hace el cambio, se vuelve a uso residencial ciertas zonas en Escalante. Obedece a esas solicitudes específicamente de los vecinos. Y de igual forma, en lo que es, digamos, en la parte de tanto Amón, Otoya y Aranjuez, que habían zonas residenciales, también obedecen a solicitudes de vecinos, donde ellos manifestaron el deseo de pasar de zona residencial a zona mixta. Todo eso se apoyó con trabajo de campo que logramos hacer antito de la pandemia, donde verificamos cuáles eran las pertinencias, o sea, cuál era el impacto que podría suceder pasando de una zona mixta residencial, que más bien ahí sería beneficioso para Escalante, y también cuál sería el impacto que podría generar pasar de zona residencial a mixta para estos otros barrios que les acabo de mencionar. Como les decía, se hace la valoración, se mide la cantidad de actividades de comercio y servicios en la zona, y si ya hay solicitudes de los vecinos que quieren, se manifiestan a favor de decir, bueno, queremos que pasar nuestro barrio de residencial a comercial y nosotros vamos al campo y constatamos que hay una gran cantidad de actividades ya comerciales y servicios operando y verificamos eso con la petición de los vecinos y decimos, bueno, está bien, no hay ningún problema. Lo pasamos entonces a uso mixto porque ya hay una tendencia hacia ese tipo de uso. Entonces, tanto uno como el otro obedecieron a solicitudes de los vecinos. Y la tercera pregunta, que era, bueno, que es Ciudad Gobierno. Ok, Ciudad Gobierno es básicamente, es un proyecto del Gobierno de la República a poder ocupar una serie de fincas que están ubicadas entre el Pacífico y González Víquez, la Plaza González Víquez, todos esos planteles, están los planteles del MOP, a concentrar ahí toda una serie de edificios que el Estado ahorita está alquilando en forma dispersa. Entonces, ahorita el Estado alquila edificios en diferentes lugares del cantón y fuera del cantón de San José. Entonces, la idea es traerse a todas esas instituciones, ministerios, sobre todo, y comenzar a construir, creo que son 9 edificios
para poder albergar ahí a todo el estado y hacer un gran centro cívico de gobierno. Por eso se le ha denominado ciudad-gobierno a todo ese sector que yo delimité ahora con esa centralidad que le llamamos en San José de González Víquez. Entonces la idea es concentrar ahí 11 edificios donde estén, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, bueno, el MAC sí tiene su sede, tener ahí educación, tener ahí el Ministerio de Hacienda, Economía, la Imprenta Nacional, el INBU, entre otras instituciones más, bueno, el MOP, ¿verdad? Entre otras más, concentrarlos en ese sector. Y el concepto es crear una serie de plazas, parques en todo ese sector, ciudad gobierno, enlazadas con las otras centralidades como les mencioné. Pero en sí, el proyecto es la concentración de edificios del Estado para estar dejando pagar la millonada que el gobierno paga por alquileres. Tal vez hay preguntas sobre el paso de residencial a comercial y de comercial a residencial o mixto, que tal vez sería interesante que usted nos haga una pequeña, un pequeño cierre en relación con esto. La comunidad desde el año 2017 está interesada en limitar el número de patentes y el número de restaurantes, limitarlo, ¿verdad? Es decir, una gran propuesta que se hizo en el 2017, que hizo la Asociación de Vecinos de Barrio Escalante con el apoyo de una empresa Tandem, entre las cosas que proponía era que no se otorgaran más licencias para restaurantes en una parte de la zona mixta, porque esa propuesta proponía crear una zona de control especial, una zona mixta 1 y una zona mixta 2, y que en una de esas zonas mixtas no hubiera más restaurantes. Eso es recuperado por la propuesta que se les hizo a ustedes, en que, digamos, eso es lo que se proponía, y la principal preocupación que tenía el barrio era que hubiera una gran cantidad, que se siguieran otorgando más patentes y más licencias, y la municipalidad lo que planteó es que era lo que usted acaba de plantear hace un rato, que es imposible regular el número de patentes. Si la empresa cumple con los requisitos para instalar un restaurante, se le tiene que dar de oficio la licencia, y que no es posible a través del plan regulador modificar eso a menos que se pase al residencial. Y entonces el alcalde hizo una contrapropuesta a los vecinos diciéndoles, digamos, por lo menos nos dijeron que había sido el alcalde, que considerando los argumentos de los vecinos que no querían que siguiera habiendo una proliferación de restaurantes, lo conveniente era pasar al residencial o dejar la cosa como estaba, ¿verdad? Y que entonces que los vecinos discutieran y dijeran qué pensaban. Y fue en ese momento que surgió, digamos, una propuesta de pasar hacia atrás, hacia residencial, bueno, no hacia atrás, digamos, de volver a residencial como un medio de hacer operativa una propuesta que la comunidad ha venido haciendo por lo menos desde el año 2016-2017. Y esa es la situación que tenemos ahora, ¿verdad? Puesto que no podemos hacer que se apruebe una zona de control especial en que se restringe el número de patentes en una de las zonas mixtas, entonces, bueno, la posibilidad es que se pase a mixto. Y claro, la gran preocupación de mucha gente es qué va a pasar con los negocios que ya están instalados y cuáles son las oportunidades que se les cierran. Y eso es una cosa que nos tocará discutir en el curso de la convocatoria. Por otra parte, hay vecinos que más bien se sienten afectados. Entonces, hay vecinos que se sienten afectados de pasar a zona residencial, que estaban pensando en poner negocios en sus casas y que ya no podrán poner por lo menos el mismo tipo de negocios que pensaban poner, y efectivamente ellos se sienten afectados. Por otra parte, hay vecinos a los que les ocurre lo contrario, que quedaron sobre alguna de las zonas mixtas y que ellos habían venido impulsando la idea de que se les pasara a una zona residencial. Particularmente hay alguien que escribe en el chat, en la avenida Tercera, dice que son muchos residentes, o hay 3 grandes negocios, pero los demás son residentes, y ellos permanecen como zona mixta. Casos como ese, en que hay gente que quisiera, dado ya la propuesta que ustedes tienen, donde hay una zona que es mixta
y otros que tienen una zona que es comercial, una otra residencial y otra mixta. ¿Qué opciones tendrían estos vecinos para impulsar cambios, ya sea los que están quedando en zona residencial, para que esa zona residencial permanezca como mixta y no haya el cambio, o aquellos que hoy están en una zona mixta y que desearían estar en una zona residencial para que se considere su solicitud? ¿Cuáles serían las alternativas de cara al proceso de consulta que se abre en este momento? Ok. Bueno, en primer lugar, no podemos, bueno, sí hay por su posibilidad. El día propiamente de las reformas, ustedes pueden, como grupo, como asociación de vecinos, pueden llegar y plantear una nueva propuesta para Escalante. No hay ningún problema. Ustedes pueden llevar una propuesta totalmente diferente a la propuesta de uso del suelo que yo les acabo de presentar. Pueden modificarla y presentarla y nosotros eso lo vamos a recibir el día de la audiencia. Ustedes tendrían la posibilidad en el tiempo de preguntas que se va a abrir al final de la audiencia de presentar esos cambios y nosotros los vamos a valorar en un plazo de los 30 días siguientes a la audiencia pública. Ahora, si la mayoría están de acuerdo en hacer una variación en la zonificación propuesta, nosotros no tendríamos ningún problema de acogerla y presentarla y nosotros le estaríamos respondiendo. Pero sí tendrían que tener en cuenta ustedes de que esa propuesta tiene que estar basada en un concepto de zonificación. No es que yo, por ejemplo, en una calle o una avenida, que yo la tengo toda la calle, la avenida marcada como zona mixta, yo tenga, esa propiedad es mixta, la otra es vivienda. La otra es mixta, la otra es vivienda. No puede quedar eso como un queso tipo suizo, ¿verdad? Con un montón de huecos. Tenemos que tener el concepto de zonificación y de continuidad de zona para que pueda aplicar. Porque de todas formas, aunque la persona que viva ahí, digamos, y que yo la pinte, digamos, que yo diga, ok, mi propiedad yo no quiero que sea mixta, que sea residencial. Muy bien, está bien. Digamos que la norma lo permita. La dejamos como residencial, pero va a estar rodeada de una zona mixta. Entonces, aunque esa persona no quiera desarrollar ninguna actividad comercial en su propiedad, va a estar influenciada por una zona mixta de comercio que la va a estar perjudicando. Entonces, da igual dejarlo mixto a dejarlo residencial, porque el entorno le va a estar afectando, digamos, en el caso de que esa persona no quisiera que fuera mixta, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, la idea de manejar la zona. Ahora, si ustedes dicen, bueno, es que nosotros ya que aquí están proponiendo ustedes ese tramo de esta calle mixta y nosotros queremos que sea totalmente residencial. Y si así lo apoya el conjunto de vecinos, sobre todo el de propietarios de esa zona, no hay ningún problema para ponerlo residencial o viceversa. Que ustedes nos digan, bueno, queremos extender la zona mixta un poquito más en tal sentido, no hay ningún problema si los propietarios apoyan eso también, ¿verdad? Entonces, hay opción todavía a hacer cambios y los cambios son ustedes los que tienen que proponerlos, pero bajo ese concepto, teniendo el concepto de continuidad y de zona. Sí, le habíamos prometido que íbamos a terminar a las 12. Hay aquí una última pregunta. Creo que ha sido muy útil y nos permite prepararnos para el proceso de consulta que se está iniciando en este momento. Aquí hay una pregunta en relación con algunos elementos técnicos que usted mencionó, por ejemplo, en relación con los retiros y las alturas. ¿Qué cambio hubo en ese campo? Porque usted dijo que ahora eran de 2 metros en el barrio. ¿Cuál era antes? Y lo mismo con las alturas. ¿Hubo un cambio en relación con eso? Por una parte. Por otra parte, ¿qué se entiende como travesía urbana? Aquí el barrio, digamos, la avenida 9 quedaría como travesía urbana. Esa pregunta. Hay otra pregunta, pero que tiene que ver con los cánones
del proyecto, que es algo que me parece que no es exactamente de su competencia y que no era el objeto especial de ¿Cuál la... es? Perdón, don Adolfo, no le escuché bien. Sí, es que aquí se va a hacer el bulevar del que usted nos habló. Ah, ok, ok, ya. Entonces hay una discusión sobre cómo se va a cobrar, pero me parece que Ya. posiblemente Ok. eso... había vecinos que estaban preocupados quiénes eran los que iban a pagar y bajo qué procedimiento, pero entiendo que ni siquiera eso se ha terminado de decidir dentro de la municipalidad, pero esas preguntas, alguna normativa específica como retiros y alturas, ¿cómo se ha modificado? Ok, bueno, en cuanto a los retiros, no hay, se mantiene igual, ¿verdad? A la norma vigente. En ese momento la norma vigente son 2 metros para el sector de Escalante, eso se mantiene igual, no ha tenido ninguna variación. En cuanto a la altura, tampoco ha tenido ninguna variación, nada más lo que hay es una aclaración de de cómo calcular la altura. Al ser zona residencial y zona mixta, ahí no opera el CAS, o sea, no opera el coeficiente de aprovechamiento de uso del suelo, salvo la franja de abajo que es comercial pegando a la avenida de los Yoses, ¿verdad? La avenida central, que ahí sí, digamos, sería la única franjita que al ser comercial pueden obtener alturas de edificio, o sea, perdón, sin límite, digámoslo así, porque el CAS no establece límite más que el área máxima de construcción, ¿verdad? Pero para todo Escalante, lo que opera es el coeficiente ¿cómo es? El coeficiente de altura, que su coeficiente de altura sí le pone un tope a las construcciones y ese tope se calcula en función al derecho de vía. O sea, entre más ancho es el derecho de vía, ¿ok? Yo puedo tener un coeficiente que me permite un poquito más de altura. Entre más angosto es el derecho de vía, ¿ok? Y teniendo el derecho de vía desde línea de propiedad a línea de propiedad, más bajo va a ser altura, ¿ok? Entonces, habría que medir, porque para cada finca es muy particular, habría que medir los derechos de vía en las diferentes calles y avenidas en Escalante para poder determinar cuáles son las alturas que van a estar ahí, digamos, existiendo para cada, digamos, finca en particular. Pero sí hay tope, ¿verdad? Sí hay tope y está en función de eso. Yo le puedo decir, le puedo adelantar, por ejemplo, que sí para zona residencial, a como estaba anteriormente, que todo era mixto, las alturas para zona residencial bajan, ¿ok? Porque ahora las alturas para zona residencial, antes las teníamos en un coeficiente de, creo que era de 2. Era un coeficiente de 2 y ahora quedó, ya les digo en cuánto. Un segundito. Ok, antes era, todo Escalante estaba en 2.5 por ser zona mixta. Ahora la zona residencial se baja a zona de 2, un coeficiente de 2. Y sobre la zona mixta queda en 2.5 el coeficiente. Ese coeficiente es que se multiplica ese 2.5 o ese 2 por el derecho de vía y los retiros. Entonces, eso me va a permitir la altura máxima de cada edificio. Bueno, don Mauricio, quisiéramos agradecerle en nombre de la Asociación Barrio Escalante Unido y de todos los vecinos de Barrio Escalante que haya estado con nosotros. Ha sido muy útil. Me parece que todos coincidimos en que nos ha aclarado muchas cosas. Seguirán muchas dudas y seguiremos molestándolo durante este proceso, pero cuente con nuestro interés de participar y nuestro interés de que se mantenga una vía abierta hacia usted. Claro. Más bien, don Adolfo, aprovechando eso, yo quisiera hacerles un ofrecimiento. Como el día de la audiencia, los tiempos van a ser, como va a ser remota, ¿verdad? Los tiempos van a ser muy ajustados. Sobre todo en el tema de las preguntas y todo eso. Si ustedes, yo les quisiera ofrecer, si ustedes quieren ir trabajando, bueno, ustedes ya tienen el mapa de cómo es de Escalante, que lo acabo de presentar, y si ustedes quieren, yo les puedo hacer llegar una imagen a través suyo, Así, ya muchas gracias. de cómo queda el mapa de uso del suelo,
de Escalante, el oficial, ¿verdad? Lo que se va lo que se va a presentar en el proyecto de reformas. Y si ustedes quieren analizarlo a mayor detalle y hacer una contrapropuesta, ¿verdad? Siempre, tomando en cuenta esas consideraciones que yo les hice, ¿verdad? De que no pueden ser, se tiene que tratar la continuidad de la zona y todo el asunto. Pero si ustedes quieren analizarlo y extender la zona mixta o reducir algunos sectores la zona mixta, con mucho gusto, yo se las estaría recibiendo y analizando antes de la audiencia pública para ir adelantando tiempo y también para ya llevarles una propuesta el propio día de la audiencia pública, ¿verdad? Sobre lo que ustedes nos logren plantear. Aunque ya, digamos, esa etapa no existe dentro de todos los plazos que se han dado, ¿verdad? Pero yo con mucho gusto les ofrezco eso. Yo les mando el mapa en el transcurso de esta semana para que ustedes lo analicen como vecinos, ¿verdad? Como asociación, y si hay algo que quieran variar en esa zonificación, que nos lo haga llegar antes. Y nosotros bueno. lo estaríamos analizando. Muchísimas gracias por su ofrecimiento, muy generoso. Sí, se lo tomamos. Esperamos que nos mande el mapa oficial, el último, y tal vez nos pueda mandar también el reglamento de la audiencia pública. Sí, ya el reglamento salió publicado. ¿Salió publicado? Pero, ya salió publicado en Gaceta, pero no importa, yo con mucho gusto los hago llegar. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Mauricio. Muchas gracias a todos los vecinos y con esto damos por finalizada la actividad del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, ha sido un placer. Hasta luego.